Tengo otra pregunta. Dicen, ¿cuál creen que es la mejor estrategia para enfrentar ataques de tipo personal en redes sociales? Hay casos donde atacan de manera frontal a una organización enviando los mensajes equivocados. ¿De verdad es mejor no decir nada? ¿Es verdad que toda publicidad es buena o hay cómo responder? Bueno, primero que nada, yo creo que ahí sí tienes que ver un criterio de quién viene la publicación, porque en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la influencia del usuario sí repercute bastante sobre qué tanto peso va a tener lo que está diciendo o no. O sea, si es una persona que, o sea, el caso común es que viene alguien, para no dar la cara, obviamente se crea una cuenta en ese momento y obviamente no tiene más de ni 5 seguidores. Entonces, si es una persona que viene a decir cosas así que no tiene sentido y no tiene seguidores, no tiene influencia en redes sociales, entonces te sale mejor ignorarlo. Ya si esta persona de alguna manera logra, ya sea porque es alguien con bastantes seguidores o logra captar la atención de otras personas que sí tienen influencia en redes sociales, entonces ahí ya te viene la parte en que te puede ayudar los blogs, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar ahora de cómo tú puedes tener medios en que puedes desmentir ciertas cosas o puedes aclarar ciertos temas que de repente se pueden perder en la conversación breve que se da siempre cuando publica mensajes, ¿no? En Twitter, en Instagram, que son súper breves, súper concisos, entonces que a veces se prestan a interpretación. O sea, apoyarte de un blog, de foros de discusión, sí es súper importante en ese aspecto, para explayarte mucho más. Eso es lo que vamos a entrar ahora, ¿no? De que puedes crear espacios de opinión, de debate entre los usuarios y compartir información mucho más extensa que a veces te limita las redes sociales. Un punto interesante, o sea, un ejemplo interesante que a mí me gusta siempre mostrar es este que se llama The People's Cube, que fue creado por un diseñador de Ucrania que cuando vivía en la antigua Unión Soviética, él trabajaba haciendo propaganda pro-comunista y que de ahí se fue a vivir a Estados Unidos y más bien a predicar un mensaje en pro del capitalismo, en contra de las tendencias progresistas, etcétera. Pero satirizando bastante los mensajes comunicacionales del comunismo y cómo estos se encuentran hoy en día en el discurso de la izquierda estadounidense, bajo este concepto que se llama el cubo del pueblo, ¿no? Que es un cubo Rubik que es rojo por todos lados, ¿no? La implicación ahí que dice que es el cubo en que todos ganan, pero en realidad es el cubo donde todos pierden porque no hay ninguna oportunidad, no hay ninguna eh, desafío para realmente hacer algo mejor. En este blog, o sea, obviamente todo se comunica de manera satírica, ¿no? Haciendo alusión a que son comisarios comunistas y que hablan sobre temas de actualidad. Pero también algo súper importante es que ellos también utilizan en su sitio como un repositorio eh, de diseños de carteles que cualquier persona puede imprimir y descargar para usarlo en movimientos, en manifestaciones en la calle, como se ve en la gráfica en la parte derecha, ¿no? De que son personas que fotos que han tomado de personas que a título personal descargaron sus diseños y los mandaron a imprimir y los fueron a utilizar en manifestaciones en contra de Obamacare, de Tea Party, etcétera. Entonces sí, es una oportunidad que me parece súper interesante que se puede aprovechar acá, sobre todo para movimientos que quieren salir adelante, que no tienen tales muchos seguidores inicialmente, pero tienen un mensaje súper chévere que puede llamar la atención a las personas para lograr esta difusión, que esto es lo que yo estaba diciendo estamos diciendo varias diapositivas atrás, que era el tema de que el contenido tiene que ser muy bueno, más allá de la parte técnica, más allá de que tantas redes estás utilizando simultáneamente, pero que tú te bases en un concepto que sea atractivo y que genere esta participación en las personas. Perdón, tengo una pregunta antes que se vaya el tema. Este, dice, si bien las reglas no alimentas al troll, no corres el riesgo de ignorar los comentarios de un cliente frecuente. Bueno, creo que sí se asocia un poco a la respuesta que di anteriormente. O sea, ya hay un tema de tú tener el criterio de, de discernir entre las personas que se están comentando. O sea, si es una persona que tú crees que sí vale la pena contestarle, a pesar de que tú sabes que está hablando tonteras, igual sí vale la pena que, porque de repente lo que está diciendo, otra persona de repente sí tiene credibilidad y que tú no le respondas, tal vez puede llamar la atención de otras personas. Eh, pero entonces sí, sí, caso y caso. Obviamente, si una persona que sí tiene argumentos
válidos y obviamente vale la pena contestarlos, pero ya cuando yo sí creo que no solamente uno sabe identificar los trolls, sino que también la comunidad sabe identificarlos. Entonces, si otros se dan cuenta que es alguien que simplemente está comentando con las ganas de fastidiar, el hecho que tú no le contestes no va a afectar en nada a tu reputación en línea. Ok, con el caso que estabas exponiendo, Luis Diego pregunta, con respecto a los grupos que se organizan en redes sociales, hay ocasiones en las que las protestas que se intentan organizar no pasan a la realidad y se intentan realizar propuestas al gobierno para hacer ciertos cambios, pero al final no se llega a nada. ¿Cómo prevenir que los grupos, las buenas intenciones se queden en el papel y lleguen a hacer algo? Se ocupa algún tipo de convencimiento? Yo supongo que no es solamente convencimiento, sino también saber realmente qué tan crítica es la situación. Porque una broma en común que tengo con un grupo de amigos es que mucha gente es revolucionaria del teclado fuerte y nada más. Y que con eso lo que hacen es que se descargan en internet, escriben lo que tienen que escribir, pero están muy cómodos detrás de un escritorio y esperando que todo explote y que todo se destruya y luego salir a decir que ellos fueron parte del cambio. Realmente el detonante o el motor de ya tener una reacción de salir a las calles o de repente actuar de una manera mucho más activa, ya depende un poco de las circunstancias y qué tan fácil has logrado organizar cada una de estas cosas, porque hay casos de movilizaciones digitales que van a las calles que se formaron sencillamente porque tomaron la decisión y quizás llegaron al punto de cansarse del tema y dijeron me voy, es hora de hacer algo y de repente eran muchos los que compartían eso, pero al ver a alguien tomar la decisión, asumir el liderazgo natural, hizo que otros lo sigan y de repente se convirtió en una gran estructura horizontal. Es un asunto de organizarse y un asunto de alguna manera difundir la causa lo suficientemente clara y fuerte como para que alguien más tome la decisión y actúe. Y es una cuestión de estrategia y objetivos. Sí, bueno, yo también creo que ahí ya también es una cuestión de planificación estratégica, porque obviamente una manifestación es un paso dentro de un proceso de varias cosas, ¿no? O sea, y que tú tengas esta planificación también definir, ok, bueno, ya hicimos la protesta, de ahí qué más sigue. Y si nuestro objetivo es, por ejemplo, influenciar algún tipo de legislación, entonces, ¿qué otros medios utilizamos? Ahí tal vez lo que entra, lo que yo estaba hablando hace un rato sobre el LinkedIn, por ejemplo, de contacto profesional. Y también hay otros métodos en que uno puede buscar información sobre personas relevantes que sí tienen que pueden ejercer esta influencia sobre, por ejemplo, asambleístas o gente del municipio, gente a la que quieres llegar para ver cómo a través de Internet llamar la atención de ellos y que realmente se dé este cambio. Creo que a veces el error es que uno dice, bueno, hagamos la protesta y ya se quedó ahí. Bueno, protesta para sentirnos mejor sobre que protestamos y que le damos el cambio, pero no fue algo que se planificó con el objetivo y que realmente se siguieron los pasos para llegar a ese objetivo. Vamos con lo positivo. En caso de que no tengas más preguntas, ahí para continuar. Perdón. Sí, bueno, sigamos. Otra oportunidad súper interesante son los videoblogs, que bueno, actualmente YouTube en general es una de las redes sociales, creo que más, bueno, no tanto como red social per se, pero sí como sitio en que utilizan las personas que utilizan redes sociales, es bastante utilizado. De hecho, nosotros, bueno, que tenemos en nuestra experiencia acceso a datos de consumos de medios para muchas marcas. Muchas veces cuando hacemos un estudio de marcas, por ejemplo, como centros comerciales o de retail, etcétera, cuando vemos cuáles son las redes que más utilizan o los sitios de comunicación que más utilizan, siempre, por lo general, lo recurrente es que sale primero Facebook y segundo YouTube como de mayor uso. Y aparte, obviamente, el video siempre te da la oportunidad de mostrar cosas más atractivas y tal vez hablar de contenido más extenso, pero en un menor tiempo, ¿no? De repente puedes transmitir lo que te puede tomar 20 párrafos de un blog en un video de 5 minutos y que transmites un mensaje con más interactividad, obviamente ya expresándolo con gráficos, con animaciones, etcétera. El ejemplo que ven acá en la pantalla de John Green, no sé si han escuchado alguna vez de su nombre, él es el autor del libro Bajo la misma estrella. Él con su hermano tienen una serie de canales, uno de ellos es Vlog Brothers,
en que esta acá es una producción más sencilla en comparación a los otros que hablan de temas de actualidad. En este caso John Green está explicando cuál es la situación actual en Ucrania, hablando de la historia, hablando del contexto histórico, su relación con la antigua Unión Soviética, actualmente su relación con Rusia, y cómo está básicamente en el margen entre la pugna que tienen no pugna, la relación que tienen con la Unión Europea y la relación con Rusia, y eso en 6 minutos en total que explica todo esto. Entonces, que si lo hubiese transmitido tal vez en un blog, iba a ser algo que nadie iba a leer. Y bueno, como decía, también una predicción sencilla, porque es básicamente él sentado frente a una webcam y que simplemente monta cosas, imágenes, mientras lo va transmitiendo. Es algo que tampoco no es que tienes que tener mucho conocimiento sofisticado de producción de video para hacerlo. O sea, es una cuestión más de tu actitud como persona que puedas transmitir un mensaje correctamente. De hecho, hasta el mismísimo YouTube en su editor, en su administrador de videos ya tiene un pequeño editor en el que tú ya puedes de alguna manera hacer ciertas ediciones y recortar partes de tu video, agregar ciertos filtros, poner incluso música disponible dentro de una biblioteca musical que ellos ofrecen. Y también esto demuestra que si quieres hacer bien las cosas, tienes que usar la mejor cantidad de herramientas posibles dentro de tu alcance y dentro de tu conocimiento. A lo mejor eres un gran jurista, un gran abogado, pero quieres comunicar las cosas, entonces en lugar de hacer un paper de 20 páginas, puedes hacer un videoblog de 5 minutos hablando de un tema relevante, sobre una reforma, sobre un nuevo proyecto de ley que quieren implementar en tu país y qué hay que tomar en cuenta a la hora de analizar los temas y como decíamos en otras diapositivas, que llegar directo al público de una manera sencilla y que no sea dedicado solo a profesionales del medio, sino que a todo el mundo. Ya, bueno, otra plataforma, como lo que hablaba al principio de la importancia de tener un equipo multidisciplinario, son los webcomics, ¿no? Que también así mismo puedes mostrar con un poco de humor, hablar sobre temas de actualidad. Y sobre todo también mostrarlo en un tema que genera bastante controversia. Bueno, acá en el Ecuador hay un caricaturista de Diario del Universo, que es el principal diario en el país, que se llama Bonil, que ha causado bastante controversia, inclusive en un momento hasta tuvo un roce con las personas del gobierno por algo que él había publicado. Y son cosas sencillas, ¿no? Que si para una persona que tenga un conocimiento intermedio para adelante de dibujo y que tenga la creatividad, obviamente puede desarrollarlo eh, para transmitir mensajes concisos sobre tu movimiento. En el caso de lo que ven en la pantalla es de Philip Porter Cartoons, que es un caricaturista canadiense, que lo publica netamente por la web. Y bueno, son casos que él ha hecho ya tocando sobre temas de Latinoamérica. Se enfoca mucho más en la parte de Canadá, Estados Unidos, Europa, pero siempre va por ese lado satirista y con un estilo bastante cómico, ¿no? Que sí se puede tal vez replicar o aprovechar en la actualidad. Yo creo que es algo que no se ha explotado mucho en la parte latinoamericana, que puede llamar la atención y que puede tener mucho potencial para llegar a mensajes y participar en la conversación de cosas actuales, que es importante en las redes. Chicos, tengo una pregunta. ¿Cómo hacer un activismo más efectivo en un país donde se utilizan empresas como Ares Rights para censurar contenidos? Ya, bueno, en el caso, para los que no saben cuál es el tema con Ares Rights es una empresa española, si mal no recuerdo, que contratada por el gobierno de Ecuador para proteger el contenido que desarrolla la Secretaría de Comunicación, que en el fondo es una herramienta de opresión realmente, ¿no? De censura. Porque, digamos, yo hago un video exponiendo algún tema o refutando algo que ha dicho el gobierno y utilizo obviamente el video de alguna cosa hecha por la Secretaría de Comunicación y ellos vienen y obviamente presentan una queja con YouTube o con Facebook para remover este video porque usa, entre comillas, contenido propietario. Ahí está la parte de lo que vengo hablando de utilizar contenido propio, de tener un contenido multidisciplinario, de utilizar las herramientas que te da Google para determinar si lo que estás buscando tiene o no derechos de autor, etcétera. O sea, protegerte bastante en esa parte. Y también sí, todos estos sitios, por ejemplo, YouTube, Facebook, Dailymotion, Vimeo, etcétera, también tienen una parte de disclaimer
sobre qué representa lo que se llama fair use, ¿no? O sea, uso permitido de contenido de terceros. Es importante que te leas bastante esa parte en que hasta qué punto tú realmente puedes comentar o utilizar cierto contenido para que no corras el riesgo de caer en eso, porque igual puede ser, como siempre depende de una decisión humana, puede ser que a pesar de que tú estés a tu criterio cumpliendo con esas normas que establecen estos sitios, puedes igual correr el riesgo de que seas penalizado, pero sí es importante empaparte de esa parte, ¿no? Y no, yo creo que los que han sido víctimas un poco de este método, porque han utilizado así el video tal cual, y solamente sobreponiendo cosas, y claro, ahí ya caes en una violación de privacidad. Pero si buscas ser un poco más creativo, haciendo tu propio video, haciendo tu propio contenido, en alusión a algo, y si le metes y dices, ok, pues si quieres ver el video, míralo en este link, y tú haces tu comentario, tal vez ya no caes en esa parte. No sé si hay otra pregunta o seguimos. Ya. Tengo otra más. Bueno, siguiendo con la parte de sí. Ya, dale. Ya. ¿Cuáles son los mecanismos más eficientes para el networking? En nuestra economía cambiante considero que esto es un tema de interés que se debe dar énfasis. Bueno, mecanismos para networking, sí creo, bueno, aparte de lo que ya habían mencionado en redes sociales, está, bueno, LinkedIn, obviamente como una herramienta para conocer, relacionarte con personas de tu medio. También, bueno, yo creo que ya la parte del networking, más allá de las herramientas, yo sí creo que es cómo tú te involucres en la conversación. Porque a veces pasa que, por ejemplo, qué sé yo, participas en un webinar y hay una conversación que se da al lado de este webinar en Twitter y tú sigues la gente que utiliza algún hashtag en particular y lo empiezas a seguir, empiezas a participar con ellos, le escribes por interno, etcétera. O sea, ya hay un poco el método que tú a nivel personal utilizas para relacionarte con las personas, no tanto la herramienta per se. Porque a nivel de herramientas, como dije hace un rato, o sea, puedes usar las que ya existen. Es simplemente como tú estratégicamente vas relacionándote con las personas, cómo te introduces hacia ellos, cómo te presentas para que eh, puedas compartir ideas y relacionarte. Ok, en base a esta pregunta. Bueno, un poco para también, se me olvidaba. No, déjame dejar que había un tema que también quería cerrar. Un poco para saber un poco más de este tema, si puedes buscar que hay algunos tutoriales, hay videos y hay también cursos en línea sobre lo que se llama cold email, o email frío, que son técnicas que realmente son aplicadas cuando tú quieres darte a conocer con empresas que tú quieres proponerle una propuesta económica o quieres ver un startup y quieres buscar financiamiento. Pero creo que las técnicas que están ahí para introducirte a una persona que no conoces, ¿no? Para un tema ya de relaciones públicas, sí te sirven en el tema de networking político. Así. Creo que ya respondiste la pregunta, pero sin embargo la voy a hacer. La convocatoria de este webinar ya es una muestra de este tipo de networking. En base a su experiencia profesional, ¿qué tipo de comunidades informativas profesionales son de buena referencia y cómo puedo mantenerme conectadas a ellas? Yo creo que ya lo respondí. Sí. Perfecto, sigamos. Ya, bueno, también el tema de sitios, lo que hablaba acá un ejemplo, que combinas la parte de ilustración, la parte multimedia y blogs, un sitio que, bueno, me gusta mostrarlo a muchas personas de la onda liberal porque para ver si les da algo, porque bueno, sí se llama Keynes for Kids, que es la que muestra de una manera interactiva las ideologías de John Maynard Keynes. No sé si alguna vez visítenlo a ver si no les da algún ataque de epilepsia, qué sé yo. Pero sí súper, o sea, súper interesante, ¿no? Porque te lo habla en lenguaje sencillo, obviamente habla igual de conceptos complejos, pero tiene jueguitos, tiene caricaturas, o sea, lo hace atractivo. ¿No? Dicen que es, o sea, por kids, pero en realidad no es realmente para que se lo muestras a un niño de 6 4 años, pero se ve la parte en que la creatividad y que la creación de un concepto se ayuda bastante a hacer mucho más atractivo o un mensaje que tal vez pueda ser aburrido, expresándolo netamente a nivel de texto.
Bueno, aquí también hay algo que complementa un poco las acciones de las que ya hemos estado hablando. Es importante comunicar y transmitir contenidos y difundir y promover causas, pero también viene la parte que en este caso es necesaria, que es la medición. En el caso de estrategias digitales, existe, dado que son herramientas técnicas, tecnológicas, informáticas, hay formas de poder generar trazabilidad y medir el impacto de tus actividades. Por eso existen una serie de herramientas que podemos utilizar tanto para la medición, incluso como para poder complementar de alguna manera nuestra generación de contenidos o digamos, almacenar información que nos permita poder tener una base de datos, un archivo histórico de todo lo que hemos realizado. Se lo ha dividido en este caso en 4 categorías importantes, las cuales nos van a permitir poder incluso mejorar con el tiempo nuestra estrategia y nuestro estilo editorial y de comunicación digital. Por un lado está el listening, que es saber lo que están hablando de ti en las redes sociales o sobre qué tema están hablando que de alguna manera te compete o te concierne a ti, ya sea que trabajas en ello o porque tienes una causa que quieres promover y quieres ver qué tan relevante sigue siendo. O en el caso de las noticias, que suelen ser muy inmediatas, poder saber cuál es la tendencia o hacia dónde se está, digamos, inclinando la balanza respecto al tema. En esas de ahí nosotros encontramos herramientas gratuitas y de costo, como pueden ser Topsy, Social Grow y Radiant 6, por dar un ejemplo. Obviamente en Internet tú puedes encontrar un sinnúmero de herramientas gratuitas y de costo, depende de cómo esté tu bolsillo y tus ganas de invertir en ellas. Y como complemento está el almacenamiento en la nube, que obviamente te permite almacenar archivos, respaldar información, como para que no tengas que depender de tus pensamientos en caliente, por decirlo así. De que estés nada más dependiendo de lo que se te ocurrió en el momento, lo escribiste en Twitter y de repente se te fue la señal del teléfono o se te cortó el internet. Es preferible de repente, cuando ya quieras de alguna manera profesionalizar tu actividad, desarrollar ciertas prácticas que te permitan generar almacenamiento de tu información, tener borradores y con eso sentar una base operativa. Para ello les recomendamos un Dropbox, un Google Drive o un Evernote, que son fáciles de usar, están en tu teléfono o en tu tablet, en tu computadora, y puedes de alguna manera trabajarlo en cualquier lugar o en cualquier momento. Al igual también están las herramientas de streaming, como esta de acá, como la que estamos en este momento compartiendo este webinar, que son justamente herramientas que nos permiten generar información y transmitir a un público específico. Puede ser en vivo, puede ser en diferido, como lo vamos a hacer ahora, que después de esta grabación en vivo, este webinar va a estar publicado en algún medio digital. Y también podemos tener herramientas de comunicación directa como Skype o Google Hangouts que nos permiten ya hablar uno a uno o uno a cierta cantidad de personas, como para poder interactuar y debatir de una manera más sencilla y no tener que esperar a un gran evento o quizás organizarse y verse en un lugar específico y adelantar el tiempo y aprovechar porque con las tecnologías se acortan las distancias. Y finalmente está la medición, que como les decía sirve para conocer quiénes son los usuarios influyentes, cuáles son los contenidos que más se comparten, cuáles son los temas y quiénes son los que lo comparten más, y con eso también pensar de qué manera puedes definir tu estrategia. Para ellos están herramientas que son gratuitas en su mayoría o que tienen una versión de costo, como Hootsuite, Cloud, Topic Flower o Social Bakers. Lo bueno de ellas es que cada una de esas plataformas o servicios presentan información que te permite conocer sin tener que generar datos por tu cuenta de las tendencias y a la vez también poder saber cómo te va a ti en tu campaña o en tu estrategia. Ya, bueno, creo que hay temas que lo hemos cubierto con cierta parte de las preguntas, pero sí queremos cerrar con el tema de los riesgos posibles que tú puedes enfrentar cuando quieres lanzar tu movimiento a través de redes sociales. Primero, ser víctima de desinformación. O sea, la ventaja principal de Internet, obviamente, que tiene información sin ningún tipo de filtro, inmediata, y obviamente no sin censura, pero a través de eso también te encuentras mucha desinformación. Entonces tampoco es recomendable que tú caigas directamente, inmediatamente, perdón, por cualquier cosa que tú haces te enteras, porque alguien tuiteó algo y ya te aferras a eso, aceptarlo como que si fuese verdad. O sea, haz tu investigación, averigua por tu lado antes de pronunciarte sobre el tema. También otro riesgo es de ser víctima de ataques, ¿no? No solamente ataques personales, también ataques informáticos. Por eso es importante que
en tus medios, que estés manejando claves, cambies tus claves periódicamente. Por ejemplo, hay herramientas que te generan una clave que sean imposibles de descifrar. Y también la posibilidad, considera también la posibilidad de tener perfiles que dediques solamente para el manejo de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, si administras un fanpage en Facebook, no hacerlo necesariamente con tu cuenta personal, sino crear un sitio aparte en que ya tenga una cuenta protegida y que la estés cambiando constantemente. Ya en la parte de organizacional, ¿no? Una crisis de liderazgo, lo que estamos hablando hace un rato sobre la importancia de definir bien metas, de que haya un punto común a seguir, y también obviamente que las personas con las que trabajes estén bien enfocadas en movimiento y que tengan roles definidos, ¿no? Que cada persona se encargue de algo y que exigirle que se cumplan con esos objetivos que se le plantean. Y también el riesgo de quedarse en una sola etapa, o sea, solamente quedarse en la protesta, quedarse en que bueno, hicimos esta manifestación de que todos usamos el hashtag por el evento de acá y no hicimos un siguiente paso, ¿no? No nos organizamos para llegar a alguna persona que genere algún tipo de influencia en el cambio, no que hablamos, nos contactamos con este político, nos contactamos con esta persona de medios de comunicación que nos ayuda a difundir nuestros mensajes, sino que se quedó en la parte inicial y estar bien organizados. ¿Alguna pregunta adicional? Perdón, aquí está casualmente. Perdón. No, simplemente, Sí, bueno, y como punto también, dale. ¿perdón? No, dale, Ya. no tengo más preguntas. El riesgo más grande es cuando se cae en lo que se llama el activismo a escritorio, ¿no? Y poner la gráfica ahí de uno de los casos más de activismo más populares que hubo en el 2012 y también uno de los más grandes fracasos, en nuestra opinión, fue el de Connie 2012, ¿no? Esta campaña de que querían atrapar a este guerrillero africano porque bueno, todos estos crímenes que había cometido, pero bueno, se averiguaron muchas cosas un tanto a nivel de las personas que están detrás del movimiento y también de que no se organizaron al punto de realmente cumplir el objetivo, sino simplemente llamar la atención, ¿no? Es importante que traces tus metas y definas los tiempos que se van a cumplir para alcanzarlas, ¿no? Porque aquí la idea es llegar a un cambio, ¿no? Y que no solamente se quede en la parte que difundiste esto y ya te fuiste a la casa y te quejas porque no llegó a ninguna parte, sino cómo tú realmente logras el cambio positivo en las personas. Bueno, con eso hemos cubierto bastantes factores que nos parecen indispensables tener presentes para poder desarrollar una buena estrategia digital para promover causas e incluso generar movilizaciones a partir de sus ideales y lo que ustedes quisieran defender en Internet. Si Mauricio, existe algún tipo de pregunta que quieras que respondamos, pues aprovechemos ahora que ya es el momento. En realidad la única pregunta que hay es si pueden citar ejemplos en las redes en las que sean exitosos. ¿Perdón? No escuché el último. Hola. Si pueden citar ejemplos en las redes en las cuales sean exitosos. Bueno, un punto, bueno, particularmente sí iría a Estudiantes por la Libertad, o sea, no solamente a nivel nacional, a nivel extranjero, sí es un caso muy relevante de cómo una organización se comunica entre sí, comparte ideas a nivel regional, ¿no? También se puede hablar bueno, también Alianza País, creo que sí ha hecho, a pesar de que no es un movimiento grassroots, sino que organizados y a nivel de los jóvenes sí se ha puesto bastante, obviamente a nivel de los usuarios de Twitter que se interactúan entre sí, y de red de correístas, etcétera, están muy activos en las conversaciones que se dan a menudo, ¿no? Siempre se dice algún tema y ellos siempre están listos con una contrarrespuesta a lo que se está comentando. No sé, Alejandro, si tienes algún ejemplo que quieras citar.
Bueno, la verdad es que sí, en general iría por decirse, los clásicos, ¿no? El movimiento Anonymous me parece que es un movimiento que, bueno, no es tanto un movimiento definido o jerárquico, pero definitivamente ha creado suficientes facciones como para que sepan de dónde escoger, porque están los que promueven causas políticas, los que promueven causas de libertades específicas, los que persiguen pederastas, gente que ataca gobiernos informáticamente. Obviamente hay algunos que tienen fines dolosos y otros sencillamente quieren promover causas, el movimiento Occupy, y quizás también lo que sucedió en Europa, que eran las sentadas, que se iban a sentar afuera de un lugar, por ejemplo, como la manifestación en la Puerta del Sol, que eran gente que al final terminaban generando movimientos y movilizaciones internas. Y de ahí, bueno, en caso de Ecuador, creo que ya serían los mejores ejemplos que ya diste tú, ¿no? Otra pregunta adicional. En el caso de Instagram, ¿qué podemos hacer con el activismo? ¿Tienen algún caso específico para hacer con esta red? Y adicionalmente, ¿se puede programar en ello? Eh, si, si de repente a programar, o sea, como que organizar para publicar en ciertas horas, sí, pero lo puedes hacer solo a través de herramientas pagadas. Hootsuite, tengo entendido que sí tiene esta facilidad. Hay otras que son más nativas, una que se llama Schedulegram, que igual sí es un poco más costosa, pero sí tiene bastantes facilidades, o sea, que te permite programar publicaciones para publicarlas en otras horas, también para que puedas administrar varias cuentas simultáneamente y con varios usuarios, y también algo de edición de las imágenes que subes, pero tal vez no es tan necesario. Otra se llama Latergram, pero esa solamente, o sea, esa la utilizas a través de un iPhone, o sea, solo la puedes usar con un dispositivo iOS. Pero se supone que para este año ya lo lanzarían para Android, pero no he visto nada al respecto todavía. De ahí, bueno, de Instagram yo sí iría más el tema de frases, por ejemplo, de pensadores relevantes, obviamente, de los movimientos, o sea, frases de Ayn Rand, de von Mises, etcétera, que sí se pueden, que son las cosas que por lo general tienen más, se pegan más que tiene más engagement en Instagram, y también las coberturas, obviamente, lo que tú haces como movimiento, ¿no? De las charlas que participas, de las actividades que haces, etcétera, que obviamente como son cosas de tiempo real, de situaciones que ocurren en la calle, que es más o menos el propósito que está detrás de Instagram, ¿no? De transformar algo cotidiano en algo artístico. Entonces unas imágenes de lo que estés haciendo siempre va a tener bastantes interacciones. ¿Una pregunta adicional? ¿Sí? Bueno, chicos, yo creo que deberían dar un comentario final cada uno de ustedes antes de terminar. Bueno, de mi parte, espero que lo que le hemos impartido les haya servido de algo, por lo menos para impulsar lo que quieran hacer, las iniciativas que tengan en Internet. Como decía hace un rato, o sea, lo importante siempre es que tengas un concepto claro y también objetivos claros, ¿no? Y que termine las acciones que tú vas a realizar para llegar a ese objetivo. Que lo que tú hagas no se quede solamente en que ok, utilizamos ese hashtag y este hashtag fue tendencia en mi ciudad, sino que cómo tú puedes llegar a generar este cambio, cómo tú puedes llegar a llamar la atención de las personas que tienen esta habilidad para pasar algún tipo de legislación o cambiar la conciencia de las personas. Y por mi parte yo creo que podría parafrasear el dicho que es piensa localmente, actúa globalmente o viceversa, porque gracias a las redes sociales y con este propósito de tratar de promover causas y defender ideales e incluso incentivar el debate de ideas, te permite actuar localmente y también tener un impacto global, porque las fronteras se acaban con esto de aquí y de alguna manera también a nivel de principios de libertad, incluso bajamos las fronteras actuando nada más. Como decía Emily, es importante tener las ideas claras y aquí es algo que ustedes tienen que aprender a equilibrar un poco, aprender a equilibrar la inteligencia racional de la emocional a la hora de desarrollar una metodología de trabajo. Sean técnicos pero lo suficientemente empíricos que les permita entender de una manera sensata
lo que está sucediendo y poder construir mejor las ideas y aprender a utilizar cada una de las herramientas que les hemos presentado, las que conozcan en el camino, para mejorar su técnica con el tiempo y cada vez más ser más efectivos y, de ser posible, formalizarse en lo que más se puedan, como para que los tomen en cuenta y los consideren con mucha más seriedad con el tiempo, para que se den cuenta que no son un grupo de muchachos revoltosos que está detrás de un teclado tratando de cambiar el mundo sin salir de su casa, sino más bien que tienen ideas claras que quieren compartir y conforme vayan calando en el pensamiento del colectivo, estarán tomando la decisión de saber qué paso a seguir y qué propósito perseguir para poder convertirlo en una causa real y en un objetivo claro que va a beneficiar a la comunidad. Eso sería. Perfecto, chicos, muchísimas gracias por haber estado, por haber compartido este tiempo con nosotros y sobre todo por la información súper importante que nos han entregado. Gracias, Alejandro, gracias, Emi. Y bueno, este video va a ser publicado en nuestras redes sociales. No se olviden que nos pueden seguir a través de Twitter, estamos en Instagram, también estamos en Facebook, somos Estudiantes por la Libertad. Y adicionalmente tenemos páginas o fanpage de cada uno de los países en los cuales ustedes se encuentran, que los invito a seguirlos. Estén pendientes de cada una de las cosas y los nuevos webinars que también se vienen. Gracias, chicos. Gracias.